Grabar, ahora sí. Ya, buenas tardes, queridos asistentes, a esta novena jornada de sesión de la segunda jornada de estudios medievales. Esta vez estamos con Ana Ortega, también nos acompaña desde España, y nos va a traer también un tema que tiene quizás bastante tabú, así que va a ser muy interesante que nos dé su percepción al respecto. Ana es licenciada en Historia y magíster en Historia Medieval por la Universidad de Valladolid. Actualmente está ultimando su tesis doctoral en la misma universidad. Se orienta a lo que son las mentalidades, la cultura popular, pero con gran acento también en todo lo que tiene que ver con la sexualidad medieval, ¿ya? Entre los temas de investigación que ha tratado hasta ahora se cuentan los delitos, pecados sexuales, la vida sexual de las monjas, el clero y sus concubinas, hechicería sexual, virginidad, cuestiones del honor vinculadas a la sexualidad, homosexualidad, alcahuetería, aborto, derecho de pernada, de cinturón de castidad y la separación matrimonial. Son como a grandes rasgos algunos de los temas que maneja Ana. La exposición tiene por nombre la sexualidad en la Castilla medieval, el ejemplo en la época de Alfonso X, 1221-1284. Bienvenida Ana a estas jornadas y me desaparezco entonces para que nos imbuyamos en tu tema. Pues muchas gracias, Jorge. Buenas noches para el que me oiga desde España. Buenas tardes. Lo primero es, voy a apagar la cámara porque aquí estamos en pleno verano y hace bastante calor, entonces por mi comodidad voy a apagar la cámara, ¿de acuerdo? Porque esto va a ser una noche bastante calurosa, no sé para ustedes si por el tema, pero aquí por lo menos en España por la temperatura, así que no se preocupen. De acuerdo, bueno, cuando nosotros solemos, o cuando yo como especialista hablo de la Edad Media, de cómo era la sexualidad en la Edad Media, ¿no? Cuando le pregunto a la gente que, bueno, cómo ellos creen que era la sexualidad en la Edad Media, la gente me suele responder de dos formas diferentes, además muy diferentes, ¿no? La primera, me dicen que, bueno, pues que en el medievo la gente no podía disfrutar como quería de su sexualidad, pues porque la Iglesia, ¿no?, les había convencido de que buena parte de los actos sexuales eran pecado. Esta creencia la gente me dice, bueno, esta creencia pues ellos la han asimilado y les empuja pues tanto a reducir sus encuentros sexuales como a limitar lo que hacían en ellos y con quién lo hacían, ¿no? No serían asexuales, según esta teoría, ¿no?, pero vivirían con miedo de quemarse en el fuego del infierno, ¿no? Esa es una percepción que hace años me contaron mis alumnos cuando les pregunté. Otros de mis alumnos me dijeron lo siguiente, ¿no?, que, bueno, pues que la gente en el medievo, pues las normas eclesiásticas que afectaban a la sexualidad, pues escaseaban o no llegaban. Entonces era una situación de falta de control y la gente lo que hacía lo que quería y con quien quería. Así pues estarían su vida no sería una vida hipersexual, ¿no?, sino que vivirían en un mundo donde las únicas consecuencias de la sexualidad serían las dictadas pues, por la biología. Por tanto, ¿todo estaba prohibido o todo estaba permitido? No se puede negar, digamos, que las dos descripciones que he dado pues, existieron en la Castilla de la Edad Media, ¿no? Hubo personas atemorizadas por disfrutar y condenarse en el infierno y otras que desconocían o negaban que su vida sexual tuviera repercusión social o espiritual. Pero tanto las unas como las otras, digamos que no eran mayoría. Sí que es verdad que a inicios del medievo, pues la Iglesia predicaba que toda la práctica sexual era pecado, ¿no?, o era sospechosa de serlo, ¿no? Pero cuando nos acercamos a la documentación vemos que, bueno, que la carne era débil y que los castellanos pecaban pese a que la Iglesia les dijera que no debían hacerlo. Además, los pecados de la sexualidad eran de los más frecuentes junto con los de la codicia. Por otro lado, no solamente la Iglesia dictaba normas con respecto a la sexualidad. Desde finales del siglo XII en Castilla, no solamente había normas eclesiásticas en torno al sexo, ¿no?, sino que las había también dictadas desde otras socialmente, que sería
las cuestiones del honor. Esto último nos crea un mundo completamente diferente, completamente complejo y completamente peligroso con respecto a la sexualidad. Y pese a todo ello, hubo gente que desafió, muchas veces desafió a todas las normas habidas y por haber. Bueno, el sexo como pecado. La sexualidad pecaminosa, digamos, sería la noción de sexualidad más conocida, ¿no? Más conocida por nosotros. Si bien existían otras formas de, digamos, de amoldar a la sexualidad a una serie de normas, esta sería una de las más frecuentes en las fuentes, ¿no? Para la Iglesia medieval la sexualidad era sinónimo de pecado, ¿no? Pero esta relación negativa no se empieza a fraguar con Jesucristo. Tampoco con San Pablo, bueno, empieza un poquito con San Pablo, ¿no? Porque para él, digamos, el cristiano debería ser casto. Entonces, aquel que no podía serlo, pues era mejor que se casara. De este modo, los cristianos que querían ser sexualmente activos se vieron obligados o a elegir entre pecar o a casarse y mantener relaciones sexuales solo con su cónyuge. Bueno, esto se mantiene durante unos 100, 200 años, ¿no? Hasta que, digamos, a caballo entre el siglo II y III, Clemente de Alejandría se encuentra en que en la ciudad hay numerosas sectas cristianas y además muy divididas con respecto a la sexualidad, ¿no? Unas piensan, además muy peligrosas, unas piensan, por ejemplo, que la sexualidad ha de ser rechazada por completo y otras piensan que no, que la sexualidad es una comunión mística con Dios. Curiosamente, ambas visiones o ambas formas de, o digamos, estos dos grupos de sectas se reunían en un mismo punto, que era el del rechazo del matrimonio. Las unas veían que era una institución que la gente solamente accedía a ella por el placer sexual y las otras porque pensaban que el sexo no se podía limitar al matrimonio. De este modo, Clemente de Alejandría, para intentar, digamos, defender la idea de matrimonio creada por San Pablo, lo que hace es proponer que la sexualidad solamente debía ser procreativa y nunca por placer. Esta idea no la toma él ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo, ni de San Pablo. Bebe directamente de lo que es de la filosofía estoica, ¿no? Que entiende la sexualidad, o mejor dicho, que piensa que la sexualidad solamente debe ser reproductiva, tal y como ellos pensaban que era sexualidad animal. Además, un pensamiento erróneo, porque con el tiempo se ha demostrado que la sexualidad animal no solamente es reproductiva, también es solamente por puro y duro placer. Bueno, la propuesta de Clemente de Alejandría es aceptada, ¿vale? Y el ideal estoico de sexualidad pues, pasa a ser el ideal de sexualidad cristiano. De este modo, aquellos que efectivamente, que los cristianos tenían que digamos, que elegir entre o la castidad o la sexualidad solamente con su cónyuge, pero sintiendo, digamos, mínimo placer sexual o no buscando el placer sexual. Esto va a acabar provocando, ¿no?, que el placer sexual se convierta en problemático. Ahora mismo ya no es, digamos, determinadas partes del sexo lo que son problemáticas, no, ahora lo es todo por el placer que genera. Esto va avanzando, ¿no? Y a finales del siglo IV, inicios del V, pues San Agustín se encuentra en una posición similar a la de Clemente de Alejandría, ¿no? Él se encuentra con que los maniqueos dicen que la sexualidad y la reproducción son malas. Por tanto, el matrimonio es malo. Por el otro lado, se encuentra con determinados escritores que empiezan a decir que el matrimonio es superior a la castidad. ¿Cuál es la solución que San Agustín encuentra? Bueno, digamos, para luchar contra ambas y defender el matrimonio. Bueno, pues él dice que propone que el acto reproductivo es bueno dentro del matrimonio, pero que el placer que genera es diabólico, es malo. Así pues, esta idea a inicios de la Edad Media hace que, independientemente de su intención, toda la sexualidad se convierta en pecaminosa o en sospechosa de serlo, por el placer que genera. Pero todo es susceptible de cambiar, ¿no? Sobre todo cuando se propone una idea tan sumamente radical como es esta, que es condenar toda la sexualidad. Siglo después, a finales del siglo XII, pues, con el surgimiento de los cátaros, los autores cristianos, los pensadores cristianos, se tienen que replantear otra vez su relación entre matrimonio, sexualidad y placer.
Los cristianos, los cátaros, ellos dicen que el matrimonio es malo porque es reproductivo, pero no tienen ningún problema con el placer. Así que digamos, ¿qué es lo que ahora los escritores cristianos proponen? Bueno, pues lo que van a hacer va a ser ver de una forma más positiva el matrimonio y van a aceptar como tolerable el placer sexual entre marido y mujer en determinadas circunstancias, bueno, que suelen ser las, digamos, las reproductivas. Es decir, que siempre y cuando el acto sexual esté abierto a la reproducción, no va a ser pecado. Además, van a convertir el matrimonio en un sacramento, lo cual, pues para llegar a Dios, va a ser una vía tan válida como el celibato. Por tanto, cuando en 1221 nace, digamos, nuestro protagonista, ¿no? Cuando nace Alfonso X, pues no toda la sexualidad era pecado, ¿no? Lo era aquella que, por ejemplo, no se realizaba entre personas que estuviesen casadas, aquella que impedía el embarazo o aquella que buscaba exclusivamente el placer. Dicho de otra manera, que era bastante difícil no pecar teniendo sexo, aunque era posible tener sexo sin pecar. A esto, a finales del siglo XII, inicios del XIII, hay que añadir, digamos, algo bastante importante, ¿no? Y es que en Castilla la Iglesia empieza a tener herramientas, no solamente para imponer el discurso de que el sexo es pecado, sino para buscar a gente, digamos, a los transgresores y juzgarles. Por ejemplo, van a buscar a gente que no se casa por la Iglesia, o se casa de forma irregular, o que se separa de sus parejas. Por tanto, la Iglesia ya no solamente digamos, interviene en la sexualidad en la parte, digamos, mental, en la conciencia, sino que ya no solamente tiene las homilías, ya no solamente tiene la confesión, sino que tiene una herramienta muy importante y que va a utilizar para imponer de veras su discurso. Otra forma, digamos, de entender la sexualidad, o mejor dicho, de encorsetar a la sexualidad en una serie de normas, es el honor, ¿no? La forma más rápida o más fácil de definir en la actualidad el honor es hablar de prestigio o hablar de reputación. ¿Qué es el honor? Bueno, pues el honor yo lo explico fácilmente, es una forma de juzgar a las personas en base de unos valores. La reputación todos sabemos que aumenta o disminuye, se pierde o se gana, dependiendo pues, de los valores sociales. Por ejemplo, pues una sociedad que valora mucho la sabiduría, pues la persona que es sabia tendrá mucho más prestigio. Una sociedad que valora muchísimo, por ejemplo, la valentía, pues quien es valiente va a tener más prestigio y viceversa. Quien no lo es, digamos, su honor, su fama va a disminuir. Honor y honra, por cierto, los voy a utilizar sin distinción, son lo mismo en la Edad Media castellana. El prestigio o la reputación tiene dos facetas, ¿no? Que está la interna, es cómo nosotros nos sentimos cuando hacemos algo, bueno o malo, y la externa, ¿no? Que depende, digamos, de cómo los demás nos juzgan por lo que hemos hecho, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros padres, etc. Que hemos hecho algo bueno, nos juzgarán bien, que hemos hecho algo malo, nos mirarán mal, ¿no? Esta parte, la parte, digamos, pública, es la que más importa, ¿no? Porque si tú eres un ladrón y nadie lo sabe, no pasa nada. Tu prestigio no disminuye, pero si se enteran los demás, sí que disminuye. Y de otra forma, si a ti te inculpan o te imputan unos comportamientos socialmente mal vistos, pues tu prestigio disminuye cuando no debería hacerlo. ¿Por qué me lío tanto a lo mejor con la reputación, con el prestigio? Bueno, pues es que a finales del siglo XII en Castilla, la sexualidad, los comportamientos sexuales se utilizan para medir la reputación de las personas. Actualmente hoy también se hace. Esta idea probablemente a ustedes no les va a parecer rara. Actualmente hoy se hace. Esto en tiempos de los visigodos ya aparece, ¿no? Pero es, digamos, que a finales del siglo XII, cuando ya tenemos la seguridad, que desde la gente más noble a las personas más humildes entienden este concepto que une sexualidad y honor. Y si no lo entienden o no lo aceptan, les da lo mismo porque muchas leyes están impregnadas de lo que es del honor. Por ejemplo, cuando se juzga a una persona por adulterio, por violación o por prostitución, el honor está detrás. Por ejemplo, en esta imagen, donde se representa una taberna en la que no solamente se bebe y se juega a los dados, sino que también se ejerce la prostitución. Pues al lado de un diablo hay una prostituta. Todas las mujeres que hay aquí son prostitutas. Hay un diablo al lado derecho, pues la mujer que está besando y robando al hombre es una prostituta. Y la prostituta, en la Castilla medieval,
Es la mujer con menos honor, con peor fama que existe. Esta unión entre honor y sexualidad obliga a que las mujeres sean puras, o lo más puras posibles. Es decir, si están solteras, que sean vírgenes. Si están casadas, que solamente tengan sexo con sus maridos. Y si son viudas, que digamos que se mantengan castas en una especie de fidelidad al marido difunto. Estas exigencias, seamos honestos, son las mismas que se ofrecen que ofrece el cristianismo, ¿no? Pero la gran diferencia entre la sexualidad pecaminosa y la deshonrosa está en cómo varía la buena fama del hombre, ¿no? Si a las mujeres se les pide esa pureza sexual, a los hombres no. Es más, la fama o el prestigio, la reputación de un hombre solamente disminuye si es homosexual o si es impotente. Fuera de esto, pues un hombre puede adulterar, puede tener múltiples amantes que, bueno, su actividad heterosexual no le desprestigia. Es más, al contrario, le realza su masculinidad y por tanto aumenta su prestigio. Por tanto, la disoluta vida sexual de un hombre le convierte en pecador, le puede traer problemas, ¿vale? Si viola o si tiene sexo con una casada, pero no le convierte automáticamente en un hombre de mala fama. Era más fácil que la perdiese porque su hermana, su hija o su mujer había tenido sexo fuera del matrimonio. Y es que la vida sexual de las mujeres afectaba también a sus familiares, ¿no? Al contrario que la de los hombres. De esta manera, por lo general, ellos no vivían ningún castigo social, que suponía, por ejemplo, las malas miradas, los insultos por la calle, los problemas en casa, ni tampoco la violencia por parte de las familias o la desprotección de las leyes que vivían las mujeres que perdían su honor. Visto esto, no es muy raro que en el medievo una mujer que fuese violada no denunciase, porque era muy fácil que pasase de víctima culpable. O que una mujer se suicidase justo antes para impedir ser violada o justo después. A ver, todo esto que digo no quiere decir que ser hombre fuese fácil en la Edad Media, ¿no? A nivel sexual. Era fácil siempre y cuando pues, no se fuese homosexual, no se fuese virgen pasada determinada edad, no se fuese impotente o no se desease aprovechar cualquier ocasión para tener sexo, incluso aquellas de dudosa legalidad con una mujer. Así pues, cuando Alfonso X nace, hace exactamente este año 8 siglos, los castellanos y las castellanas pues ya vivían en un mundo donde su vida sexual les podía traer problemas tanto a nivel religioso como a nivel legal o como a nivel social. Tanto las obras legales, literarias, artísticas, por ejemplo, las imágenes que estamos viendo están sacadas todas de las cantigas de Santa María, que son 2 volúmenes completamente ilustrados, y vamos a ver aquí una bonita selección de estas imágenes. Bueno, pues en todas sus obras, incluidas también las científicas, pues vemos que aparece esos pecados sexuales, ese honor sexual, ¿no? Pero pese a la existencia de que existían estas normas, que además constreñían por los 2 lados, especialmente a las mujeres, la gente no dejó por eso de desafiar las normas, ¿no? La vida de Alfonso X, y la iremos viendo un poquito, fue un rey fornicador, fue un rey incestuoso, fue adúltero y compuso poesía de temática sexual. Y es un muy buen ejemplo de cómo fue su tiempo. Vamos a pasar a los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, las personas solteras. Las personas solteras en la Edad Media, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo orientaban su sexualidad? Bueno, pues, a ver, la forma más fácil que tenía un soltero hombre en la Edad Media de tener sexo, o sea, sin tener problemas, era recurrir a la prostitución. Era pecado, es verdad, ¿no? Pero como no había ningún padre, no había ningún hermano o ningún marido que se sintiera deshonrado, porque las prostitutas no tienen honor, es inexistente al haber mantenido relaciones sexuales con bastantes hombres y a ser público, y además solían ejercer lejos de sus hogares. Por ejemplo, en Cuenca o en Plasencia y en Sevilla sabemos que la prostitución ya existían las prostitutas, ya existían mujeres que se prostituían. No obstante, ser prostituta era muy fácil para los hombres, pero era muy difícil para las mujeres, porque era una profesión de riesgo. Y además en muchos lugares, no en todos, cualquier persona podía violarla o se la podía insultar impunemente, ¿no? Puesto que las normas a quienes defendían eran las mujeres de buena fama y ellas no lo eran. Ser soltera, no prostituirse, pero querer tener sexo era bastante problemático, ¿no? Porque, claro, no solamente era un pecado, sino que tenía el problema del honor, que luego viniese su familia
a rendirle cuentas, y esas cuentas podían ser muy duras. Había gente que podía llegar hasta morir en palizas que daban los familiares. Aún así, existieron solteras que tuvieron sexo con hombres con los que ni estaban casadas ni se acabaron casando, ¿no? Por ejemplo, en 1243 se concedió una dispensa a Juan Alfonso, que era un clérigo de Burgos. Sabemos que sus padres nunca se casaron y él, por ejemplo, pues, tuvo que pedir una dispensa para poder ser ordenado sacerdote. Su caso no es el más escandaloso, es decir, que un sacerdote sea hijo de madre soltera, ¿no? Y de padre soltero, ¿no? Por ejemplo, en 1252, Pedro Díaz necesitó una dispensa papal también para ordenarse sacerdote, porque no solamente era hijo de solteros, sino es que además sus padres eran familia, dentro del cuarto grado, pero eran familia. También las mujeres, es más, sabemos de mujeres con nombres y apellidos y de la nobleza, que también, digamos, mantuvieron relaciones sexuales estando solteras. Por ejemplo, Mayor Guillén de Guzmán fue amante de Alfonso X, ¿no? Y de esta unión nació Beatriz, que luego la veremos, fue futura reina de Portugal. Y de la unión entre Alfonso y su medio tía viuda, además, María Alfonso de León, también nació una niña. Vale. Las parejas de solteros que no querían casarse o no podían, pues bueno, tenían la posibilidad de cohabitar, ¿vale? De vivir en concubinato. También se le llama barraganía. Por ejemplo, sabemos que cuando en 1238 María Núñez tiene un enfrentamiento, tiene un juicio por unas tierras con la abadía de San Isidoro de León, pues ella presenta una serie de testigos y entre ellos, 9 de ellos eran hombres que vivían en concubinato. En 1293 tenemos a María Bricios y Juan de Tuy, que también están, ellos se llaman amancebados. ¿Cuál era el problema de ser concubina? Porque en cierto modo, mientras durase, digamos, la relación, no había problemas. El verdadero problema era que era una relación soluble, que era una relación que se podía romper. Entonces, como se ve en la imagen, la concubina podía ser abandonada por su pareja para casarse con otra mujer. Las personas casadas. Bueno, pues, a ver, para el cristianismo medieval, sí, ciertamente, había que tener sexo dentro del matrimonio, ¿no? Pero este matrimonio tenía que ser legal, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, para que un matrimonio sea legal, tiene que celebrarse de forma pública, como estamos viendo en la imagen, celebrarse ante un clérigo, como estamos viendo, y estaba prohibido, entre las varias prohibiciones que había, casarse con familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, ¿no? Porque esto se consideraba incesto. Bueno, pero se podía pedir una dispensa papal, ¿no? Los reyes lo hacían. Por ejemplo, Alfonso X trató de casarse con la hermana de su madrastra, Felipa de Ponthieu, y solicitó una dispensa, que además sí que le fue concedida. Este matrimonio no se llevó a cabo y años después, en 1349, solicitó una dispensa para casarse ya así con Violante de Aragón. 10 años después, el mismo rey, ¿no? Encontramos a nuestro protagonista, ¿no? Que pide a Alejandro IV que conceda una dispensa a Rodrigo de Medina y a Illana, que eran familiares en cuarto grado, porque las necesitaban para aliviar las disputas, acabar con las disputas entre sus linajes, ¿no? Había unos enfrentamientos entre dos familias, las familias encuentran que la única forma de solucionarlo es mediante un matrimonio, pero el problema es que son familiares. Piden al rey que por favor les ayude a encontrar a obtener esa dispensa y acabar con la violencia sistémica que llevaban durante varios años. Pero bueno, podía ocurrir que muchas parejas sabían que eran o sospechaban que eran familia, sobre todo dentro del cuarto grado. A veces es difícil no saber quién es tu primo cuarto, ¿no? Pero bueno, mientras un vicario, un arcipreste no los descubriesen, pues, o no fuesen denunciados por un enemigo, que a veces ocurría, pues estas parejas vivían tranquilas, ¿no? ¿Qué problema había cuando eran descubiertas? Bueno, pues porque que tenían que pedir una dispensa papal para seguir estando casados, ¿no? Este fue el caso, por ejemplo, de Gonzalo Gómez de Sandoval y de su mujer Elvira Martínez, que además eran miembros destacados, no eran personas, digamos, pobres, humildes de Burgos, no, eran miembros destacados de la comunidad, se les conocía. Con la dispensa, pues bueno, ellos ya podían seguir haciendo su vida marital normal, podían tener relaciones sexuales que ya no eran pecaminosas, porque bueno, el incesto, digamos, se eliminaba, ¿no?
porque es que si no obtenían la dispensa, pues tenían que separarse para dejar de pecar, ¿no? Que esto fue lo que les ocurrió a Martín Fernández y a Alfonso López. No consiguieron esa dispensa y tuvieron que separarse. El adulterio era otra forma, digamos, que tenía la gente casada de vivir su sexualidad, aunque era una forma, digamos, radical. Por ejemplo, el canónigo de Compostela, Fernando Pérez, era hijo de un casado y de una soltera. Y, por ejemplo, Lobo, que era tesorero de la iglesia de Toledo, pues también era hijo de un casado y de una soltera, ¿no? Ellos, bueno, pues simplemente recibieron una dispensa que digamos, que aliviaba o que perdonaba el pecado de adulterio de su padre, ¿no? Para poder acceder a unas dignidades eclesiásticas más elevadas. Volvemos al caso antes de María Núñez y su juicio, ¿no? Uno de sus testigos, pues es un hombre, se dice que es un hombre adúltero porque ha tenido un hijo con otra mujer estando casado. Finalmente, tampoco podemos olvidar que Alfonso X pues, tuvo 3 hijos fuera del matrimonio cuando estaba casado con Violante de Aragón. Vale, este era un pecado, para un hombre esto era un pecado, ¿vale? Pero es que a nivel social pues, no era criticado y tampoco es que fuese un delito, ¿vale? A un hombre adúltero no se le procesaba, pero a una mujer sí. Una mujer adúltera podía morir y seguramente moriría. Ellas, por ejemplo, si querían adulterar, tenían que ocultarse muy bien, ¿no? Por ejemplo, vemos en la imagen una mujer que aprovecha las largas ausencias de su marido, que es arriero, para encontrarse con su amante. Las mujeres, si no acababan muertas, pues podían huir o, bueno, en algunos casos podían ser perdonadas por sus maridos. La muerte, ya lo he repetido varias veces, es que es una posibilidad muy alta. Por ejemplo, la mujer de Giralt, no sabemos su nombre, fue sorprendida dentro de una casa con Diego, que era un clérigo, ¿no? El clérigo tenía toda la intención de tener sexo con ella, tal y como confesó, ¿no? Pero las intenciones de la mujer de Giralt nunca quedaron claras, ¿no? Así que es posible que fuese engañada, ¿no? Para entrar en esa casa en la que se le encuentra encerrada, ¿no? Tal y como se hace a Doña Andrina en el libro de Buen Amor, ¿no? Lo único que pudieron determinar los jueces fue que el adulterio no había sido consumado y por tanto ella no merecía ser castigada con la hoguera como exigía su marido. Pese a las normas eclesiásticas que dictan que el matrimonio eclesiástico legítimamente contraído es para siempre, pues hubo gente que no lo aceptó y se separaban de sus parejas sin permiso de la Iglesia. A finales del 12, por ejemplo, Pedro Obéquez y Martín Armendáriz pues fueron excomulgados por abandonar a sus mujeres y copular con otras. No sabemos, por ejemplo, si estas nuevas parejas sexuales fueron esporádicas o ellos reiniciaron con ellos una nueva vida, ¿no? Como por ejemplo sí que sabemos que ocurrió en Sevilla en estos tiempos de Alfonso X, ¿no? Sabemos que se prohibió a las concubinas de los casados, o sea, hombres que estaban casados, que abandonaban a sus mujeres y se buscaban una pareja, se las obliga a no sentarse entre las casadas, ¿no? El documento pues no nos dice la situación personal de estas mujeres, ¿no? Estas mujeres eran casadas, eran solteras, eran viudas, no lo sabemos, ¿no? Pero sí que sabemos que las mujeres que eran abandonadas, que eran pobres, que no eran vírgenes, pues acababan formando el grueso del grupo de las mujeres concubinas. Hay quienes daban un paso más, ¿no? Y no solamente abandonaban a sus legítimas parejas, sino es que además se volvían a casar, caían en la bigamia. A mediados del 13, pues el rey de Portugal, Alfonso III, se convierte en bígamo. ¿Cómo lo hace? Pues pese a haberse casado en 1253 con Beatriz, la hija ilegítima de Alfonso X, de la que ya hemos hablado, en julio de 1256 el Papa le separa de su primera mujer. Él, cuando se casa con Beatriz de Castilla, todavía está casado con su mujer Matilde de Bolonia. Pero esto es una separación, no es una nulidad matrimonial, y por tanto este rey de Portugal sigue siendo adúltero, o sea, sigue siendo adúltero y sigue siendo bígamo. Y además incestuoso, porque es que además eran parientes. La unión no fue legitimada hasta 1263, o sea, llevaban 10 años casados cuando la unión es legitimada y gracias a que Matilde había muerto 3 años antes. Y el clero. Bueno, pues sabemos que en la Castilla medieval pues, un número abultado, ¿no?, de miembros del clero era sexualmente activo, ¿no? En tiempos de Alfonso X hacía como 200 años que los clérigos de órdenes sagradas no podían casarse. Por tanto, si no podían casarse, debían permanecer castos, ya que era pecado tener sexo fuera del matrimonio. Pero pese a las condenas, algunos se casaban, ¿no? Sabemos que en 1240, en Calahorra, en la zona de La Rioja,
se denuncia la existencia, pues eso, de clérigos casados, algunos antes de ordenarse sacerdotes y otros después. La forma más sencilla que tenemos de saber que los clérigos de órdenes sagradas eran sexualmente activos es que tenían hijos. Por ejemplo, Gonzalo de Valladolid, cuando él hace testamento, pues reconoce que tenía un hijo llamado Álvaro y que también tenía otra hija. Y Juan, que fue un diácono de la diócesis de León, pues era hijo también de un sacerdote y de una mujer soltera. Algunos de estos hijos fueron fruto de relaciones esporádicas, ¿no? Pero la mayor parte de las fuentes cuando nos hablan es de clérigos concubinarios, es decir, que vivían durante un largo periodo de tiempo con una mujer como si estuvieran casados. Por ejemplo, en 1219, Honorio III pues, pide que se investigue el caso del obispo de Salamanca, que ha sido acusado de ser un borracho, un concubinario y un ladrón. En 1288, los herederos de Nicolás, un clérigo, pues se pegan entre ellos por la herencia y son 7 más su madre. O sea, estamos hablando de un clérigo que durante muchos años llegó a tener con una misma pareja 7 hijos. En la Castilla de este siglo XIII, pues esto era... El concubinato de clérigos estaba muy extendido, ¿no? Y a la vez que estaba también muy condenado, ¿no? Por ejemplo, en el juicio de María Núñez, ella presenta entre sus testigos hay 6 clérigos que son concubinarios. ¿Que eran realmente o no lo eran? Bueno, no se sabe, pero sí que es cierto, no se puede afirmar obviamente, pero sí que es verdad que para que el juez no admitiera su testimonio debía tener debías creer que realmente lo era. A los clérigos concubinarios en Castilla se les empezó a perseguir en 1127, ¿no? Pero pese a los esfuerzos, ¿no? Cuando a mediados del siglo XIII, pues ha sido, y pese a las excomuniones que se han impuesto, no ha sido posible doblegarlos, ¿no? Por muchas excomuniones que el concilio de Valladolid de 1228 puso, fue imposible, ¿no? Es más, ¿no? Muchas de las disposiciones de este concilio fueron neutralizadas por el papado, ¿no? Porque 5 años después de su celebración tuvo que emitir bulas que posibilitaban a los obispos de determinadas diócesis a perdonar suspensiones y excomuniones en las que habían caído los clérigos porque seguían en contacto con sus parejas, ¿no? Y estas bulas eran necesarias porque el gran número de afectados provocó en algunas diócesis que se paralizara el funcionamiento de muchas parroquias. Esto efectivamente pues, no surte efecto, estas excomuniones, y son contraproducentes. Así que en 1251 se pasa, digamos, a otra forma de actuar, ¿no? Y lo que se hace es se eliminan las penas de excomunión y de suspensión y se sustituye por unas multas económicas, ¿no? Y se pide a los obispos pues, que sean creativos y que busquen formas de remediar la situación, ¿no? Y ya les anuncio yo que no consiguieron. En los 250 años siguientes no se consigue solucionar el fenómeno de los clérigos concubinarios. Con respecto al clero regular, a los monjes, ¿no? Pues estos también tenían una vida sexual activa. Tenemos noticias de ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos la famosa cántiga, también es un milagro de Berceo, que habla del monje que abandonaba por las noches el monasterio en busca de amantes. Sabemos que a mediados del 13, pues un prior de un monasterio de Ciudad Rodrigo y otro, por ejemplo, de monasterio de Jubía, pues se decía que fueron denunciados por faltar al voto de castidad, ¿no? Y en el monasterio de Pantón había varios monjes en la misma situación y especialmente Pedro Ibáñez, que no solamente era un monje que había faltado a su voto de castidad, sino que además había tenido sexo con una familiar. Estos pecados eran serios y es que además daban muy mala imagen. Así que, por ejemplo, en 1289, en un sínodo, celebrado en Santiago de Compostela, bueno, pues se condena a estos monjes a la excomunión y además se añade 1 año de prisión para aquellos religiosos que tenían sexo dentro de los conventos con sus parejas o incluso metiesen a vivir a sus concubinas dentro. Y las monjas, bueno, pues también tenían vida sexual pese a ser pecado, ¿no? En 1279, un grupo de monjas del monasterio zamorano de Santa María de las Dueñas
denuncia, digamos, es un monasterio que está habiendo un problema y es un monasterio que, digamos, está dividido. Hay dos facciones, ¿no? Y una facción denuncia a la otra, la acusa de comportamientos sexuales. La otra parte no tenemos sus declaraciones porque huyen. Digamos, las monjas acusadas de fornicación huyen del monasterio antes de que el obispo pueda llegar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que declaran digamos, sus enemigas, las que se han quedado en el monasterio? Bueno, pues ellas declaran que, por ejemplo, bueno, primero que entre los implicados se encontraban al menos 7 monjas y 9 dominicos. Por ejemplo, Pedro Gutiérrez estuvo persiguiendo a las monjas por todo el monasterio. Juan de Aviancos se desnudaba delante de ellas. Estas dos formas son, digamos, unas formas de seducción que no sabemos si les funcionaron. A veces parece que a uno de ellos sí que les funcionó, ¿no? Por ejemplo, a Juan de Aviancos acabó teniendo sexo con Marina Domínguez y también con Inés Domínguez. Inés Domínguez aparece desvistiendo y vistiendo, entiéndase lo que se quiera, al hermano Domingo Juanes, junto además con María Reinaldez, que además esta mantuvo también relaciones sexuales con el hermano Bernabé. Tras esto, cualquier milagro que nos hable de abadesas o monjas embarazadas, pues se hace bastante más vivo, bastante más creíble. Una de estas monjas, que probablemente sí que sea más realidad de lo que ocurrió, ¿no? Porque cuando dos facciones se enfrentan y se acusan de cosas, es probable que o parte sea mentira o muy exagerado. El caso de Caterina Zamora sí que parece que es bastante más real, ¿no? Probablemente de ella no sé, es de la que menos mintieron, ¿no? Sus compañeras dicen que ella tenía una relación con Pedro Pérez, que era un clérigo, que se mandaban cartas por los agujeros del muro del monasterio, y una noche pues ella abandona el monasterio y se va con él, ¿no? Pero tiempo después vuelve. No sabemos cuáles son sus motivos, ¿no? Y sabemos que vuelve porque está con el grupo de monjas que se quedan, y sus declaraciones sobre la vida sexual de las otras monjas las podemos leer, ¿no? Esta historia de huida del monasterio y vuelta nos recuerda a algunas monjas, a algunos milagros de las cántigas, ¿no? Como la que huye a Lisboa con un clérigo, o la tesorera que se va con un caballero, ¿no? Y acaba teniendo varios hijos antes de volver al monasterio. Cuando Alfonso X nace, las personas homosexuales eran tratadas con mucha dureza, ¿no? Ya las leyes visigodas eran duras, ¿no? Pedían castración, azotes, decalvaración, destierro, expulsión de la comunidad, pero no pedían la muerte, ¿no? Como ocurre a finales del 12 e inicios del 13. Por ejemplo, el Foro de Cuenca pide la muerte en hoguera a las parejas masculinas de homosexuales. Esta ley además es muy importante porque se extiende por buena parte de lo que luego sería de lo que hoy es Castilla-La Mancha y Andalucía, ¿no? El Foro Real, que fue creado, ¿no?, por Alfonso X, pues pide la castración para estas parejas, ¿no? Y después de castrarles, 3 días después, que sean colgados hasta la muerte. Y las partidas, bueno, pues básicamente piden lo mismo, ¿no? Piden la muerte. Luego tenemos el Foro de Soria, que es el más cruel, que pide castrar, arrastrar y quemar a estos hombres, ¿no? Pero para el siglo XIII no conocemos ninguna víctima de estas leyes. Digamos, la referencia más cercana es una cántiga donde se sugiere que un familiar de Alfonso X, estamos viendo la imagen, ¿vale? Que un familiar de Alfonso X, el cual no quería bien a las mujeres, que tal vez sea una referencia a una obra misógina que él había mandado traducir, pues es quemado junto a otro noble, pero no se dice el por qué, ¿vale? Al otro lado de la frontera, lo que es en Aragón, en la Corona de Aragón, sí que tenemos testimonios de hombres que murieron acusados de actos de sodomía. Por ejemplo, Alazar, un judío de Lleida, fue el primer acusado en 1263. Pero no fue la primera víctima porque se demostró que los testigos habían sido sobornados para acusarle, para, digamos, testificar en su contra. No tuvo la misma suerte un moro de Tarazona, de nombre desconocido, que además era bastante pudiente y que murió en 1271 en la hoguera. Y un año después, en 1272, un cristiano denunció a un judío por sodomía, pero la investigación acaba en la hoguera con otro cristiano y 2 judíos. Estas condenas secundan las normas.
se están cumpliendo las normas que había en la Corona de Aragón, ¿no? Por ejemplo, las del Reino de Valencia, que además el rey Jaime I afirma en 1251 que los sodomitas deben morir quemados, o la recopilación de los costumes de Tortosa, que hablan de lo mismo. Vale, estas leyes, y he incidido bien en decir que son hombres, estas leyes obvian a las mujeres, ¿no? Esta ausencia pues, no puede achacarse a un desconocimiento del sexo lésbico porque saben de su existencia, ¿no? Lo sabían los confesores, que los mencionan en los penitenciales y en los confesionales, lo sabían los trovadores del XIII. Por ejemplo, Alfonso X tenía que conocer, ¿no?, que las cántigas de escarnio y maldecir hablaban de homoerotismo femenino. Y al otro lado de la frontera nos pasa exactamente lo mismo. No tenemos noticias de mujeres acusadas por sodomía. Pero que no existan las normas no quiere decir que si se encontraba una pareja de lesbianas, estas no fuesen castigadas, ¿no? Las primeras leyes italianas, por ejemplo, de homosexualidad datan de 1314, pero la primera acusada por sodomía, la primera mujer acusada por sodomía es del año 1295. Además, en Bolonia no existía una ley contra que, digamos, que condenase a las mujeres, pero sí que existe una ley que condena a los hombres y parece ser que es la que se le aplica. Podemos pensar que lo mismo podía ocurrir en Castilla, ¿no?, que las leyes para los hombres eran aplicadas a las mujeres, ¿no? Pero bueno, hay que esperar hasta 1497 para que la ley hable específicamente de sexo entre mujeres. No obstante, y para confirmar un poco esta teoría, las primeras mujeres castigadas por lesbianismo son de exactamente 8 años antes, cuando solamente había leyes que castigaban la sodomía masculina. Con respecto a las personas trans, ¿qué se puede decir de ellas en la Castilla de Alfonso X? Bueno, pues se puede decir que debían conocer su existencia, ¿no?, ya que podían tener una idea, ¿no?, de su problemática, digamos que existía, ¿no? Ellos dicen que en los fueros de Soria y en el fuero real hablan de hombres, los hombres hablan de hombres que no pueden ser testigos en un juicio porque van vestidos a semejanza de mujer, ¿no? Entonces eso da un juego, ¿no? Da de qué pensar, ¿no? Y es verdad que los diferencian muy bien de las personas hermafroditas. Entonces, bueno, pues es discutible, pero el dato está ahí. Después de digamos, de este recorrido de las personas, de quienes tenían sexo en la Edad Media castellana del siglo XIII, pues tan importante como conocer quiénes eran, que al final podríamos decir que eran todos, podemos reflexionar sobre pues, cómo hacían, ¿no?, para tener sexo cuando no estaban casados, ¿no?, porque la verdad es que era un problema, ¿no? Podías tener sexo con una prostituta, que era lo menos problemático, pero ¿y si querías tener sexo con una persona que no lo era, ¿no? Pues tenías que encontrar una estrategia, ¿no? Tenías que seducir, ¿no? Y bueno, ¿cómo se seducía en la Edad Media? Bueno, pues la palabra era, digamos, lo sigue siendo hoy, la palabra era la forma de seducir, digamos, más rápida. Se halaga, se persuade, ¿no? Se dice que ese es el candidato o la candidata perfecto, se menciona pues las buenas intenciones, se dicen promesas, ¿no? Por ejemplo, cuando un caballero intentó seducir a una monja, pues le dijo que efectivamente, oye, huye conmigo, que prometo que me voy a casar contigo, que te voy a tratar bien, que te voy a dar todo, nunca te va a faltar de nada, ¿no? También, las palabras también podían ser un poco más subidas de tono, ¿no? En el monasterio que antes hemos mencionado de Zamora, los monjes, los dominicos, decían palabras impropias que no nos han llegado. Y también las enviaban mensajes por escrito. Y aprovechando que estaban en un lugar cerrado, pues también, digamos, pasaban esos actos seductores, ¿no? Hemos hablado que uno de ellos se desvistió delante de ellas, otro las perseguía por los pasillos, ¿no? Algunos incluso, bueno, pues llegaban a un lugar solitario para, bueno, pues besarse, toquetearse, ¿no? No olvidemos tampoco, bueno, que el tacto es una forma también de seducir, sí, siempre y cuando sea permitido, ¿no? Y tampoco debemos olvidarnos del uso de los regalos. ¿Y si la seducción no nos sale bien? Bueno, pues se puede recurrir, si uno es hombre, ¿no?, pues puede recurrir a una alcahueta, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no? Vemos en la imagen del lado izquierdo cómo el hombre está, digamos, contratando la alcahueta,
oye, quiero que seduzcas a tal mujer, vete a convencerla, ¿no? Si la alcahueta es buena, en muy poco tiempo convence a la mujer, ¿no? Pero podía ocurrir que no la convenciera. En este caso no la convence. En la imagen de la derecha vemos a la mujer, ella es una mujer casada, no, y le está diciendo que no quiere saber nada del hombre del que le está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué hace una alcahueta ante una negativa, ¿no? Pues bueno, o se desiste o provoca, digamos, el desencadenamiento de los actos sexuales introduciendo a la mujer en una trampa en la que puede ser violada, ¿no? Hemos hablado antes de la mujer de Giralt y ella es encerrada en la casa de la alcahueta, ¿no? Donde allí la espera el hombre que había pagado para que la llevasen ahí con el objetivo de convencerla allí de tener sexo o de obligarla a tenerlo. Si las palabras propias o las palabras ajenas, las promesas, los regalos, las alcahuetas, las aproximaciones físicas, nada surte efecto, se puede recurrir a la magia. Claro, esto ya no es seducir, esto ya es doblegar la voluntad de la persona deseada, ¿no? Por ejemplo, cuando el clérigo de una cántiga, la 125, es ignorado por la doncella que quiere seducir, pues recurre a la magia negra, ¿no? Y convoca a los diablos para que le ayuden a conseguir su objetivo, ¿no? Y le vemos en un círculo satánico, por así decirlo, rodeado de diablos. Otras técnicas que había, bueno, pues eran hacer imágenes de cera, algo así como un poquito como imágenes de cera para manipularlas, imágenes de metal o dar de beber filtros de amor. En el libro, por ejemplo, en diferentes lapidarios que reúne Alfonso X, pues bueno, habla de diferentes piedras o cristales que tienen la virtud de que quien los lleve, pues digamos, sean muy amados por las mujeres, ¿no? Algunos son la esmeralda, el coral y una piedra llamada azul. También, bueno, pues se puede recurrir a la prostitución, ya hemos hablado de ella. Podía recurrirse a la prostitución formal o, digamos, se podía convencer a una mujer con dinero de que, bueno, tuviera sexo con él, ¿no? La pobreza, por ejemplo, pues era una forma de decir sí a este tipo de, digamos, de estrategia para tener sexo, ¿no? Pero también existía quien perdía la paciencia y decidía violar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos en el lado izquierdo como un clérigo viola a una muchacha. En la zona central vemos como la muchacha se queja a las autoridades que van armadas y en el lado derecho vemos como el clérigo huye. Sabemos un caso de 1270 en el que unos clérigos de León entraron en la casa de una viuda inglesa y la violaron, ¿no? La pobre era extranjera, estaba sola y además era pobre, y encima se decía de ella que era de mala fama, lo cual la hacía una víctima perfecta para los deseos de hombres y de personas sin escrúpulos. Bueno, la sexualidad tiene sus consecuencias, eso es inevitable, y eso lo sabemos todos, ¿no? Tiene consecuencias a diferentes niveles, y en la Castilla del siglo XIII lo sabían, ¿no? Eran plenamente conscientes, ¿no? El placer era una de ellas, de acuerdo, pero el engendrar un hijo, el perder la virginidad o el adquirir una enfermedad de transmisión sexual también lo eran. Claro, si una mujer soltera se quedaba embarazada, pues era imposible luego ocultar ante los demás que era una pecadora y además había perdido el honor. Así que, o un hombre casado que aparecía con enfermedad de transmisión sexual, pues su mujer ya automáticamente pensaba que la había engañado y eso creaba una serie de problemas en casa. Pero para todo ello había solución, ¿no? Pues, por ejemplo, para todas aquellas mujeres que no tenían, digamos, la suerte, como en los milagros que ocurrían, de que la Virgen aparecía y casi sin dar a luz extraía al niño y se lo llevaba a criar fuera del monasterio, pues para todas aquellas mujeres que, por desgracia, estos milagros no les ocurrían, pues tenían que recurrir a los anticonceptivos, ¿no? El deseo de limitar el número de hijos está muy presente en la Edad Media, ¿no? Es una realidad. Además, en esta época aumenta el interés porque sabemos que aumentan las preguntas y aumenta el número de anticonceptivos que se conocen o que se fabrican indistintamente de que fuesen o no útiles. Por ejemplo, en la obra del Tesoro de Pobres, pues hay muchísimos anticonceptivos, ¿no? En los lapidarios de Alfonso X también los hay, ¿no? Esto nos demuestra que efectivamente era una necesidad, no era una curiosidad académica, como se ha dicho en ocasiones.
¿Qué decían de esto las leyes civiles? Porque esto era pecado. Bueno, las leyes civiles sobre la anticoncepción no suelen decir nada, al contrario que el aborto. El aborto sí que está condenado por las leyes civiles. Es también un pecado grave, ¿no? Pero sabemos que el aborto era practicado por la cantidad de abortivos que aparecen, ¿no? Y van aumentando, pasa como los anticonceptivos, su número va aumentando, ¿no? Se conocía digamos, el aborto farmacológico y también el aborto quirúrgico, ¿no? Una de las remedios típicos que se utilizan para abortar pues, es una mezcla de manteca y miel, que era algo muy común en Castilla, eran productos de primera necesidad y además es que sabemos que era una receta que estaba circulando en el siglo XIII. ¿Qué ocurría si no se podía recurrir a anticonceptivos, no se podía abortar? Bueno, pues se podía recurrir al infanticidio, ¿no? Por ejemplo, el infanticidio tras el parto, como es en este caso, ella da a luz sola y inmediatamente después, bueno, pues se tira al niño a una letrina, aunque lo común era, digamos, la sofocación. Digamos, decir que bueno, el niño ha muerto mientras estaba durmiendo a su lado, yo y el padre, y el niño muerto, pues un golpe de calor, sofocación, etcétera, etcétera, ¿no? Era una forma, digamos, de ocultar el delito diciendo que era un accidente común y trágico, ¿no? Por ejemplo, para evitarlo, porque la Iglesia ya empezó a ver que estos accidentes no tenían nada de accidentes, empezó a prohibir a la gente que durmiese con los niños, empezó a pedir que los niños durmiesen en cunas. Pero se sabe que lo más seguro es que la gente no recurriese al infanticidio, lo más seguro es que la gente recurriese al abandono. Además, en la Edad Media es un fenómeno que no fue aislado. Las fuentes legales además nos dicen que los niños debían sobrevivir, ¿no? Aunque hay casos diferentes. Se saben de hospicios en los que los niños no sobrevivían y en otros en los que sí sobrevivían. No obstante, el infanticidio pues en Castilla era un delito. Otro problema a evitar, pues había que recuperar, había gente que había perdido la virginidad y necesitaba recuperarla, ¿no? Porque era muy importante ser virgen en la Castilla medieval, ¿no? Si no se llegaba virgen al matrimonio, pues ya había dudas sobre la fidelidad futura y sobre la legitimidad de los hijos. Así que muchas jóvenes que, pues, por ejemplo, habían sido engañadas, las habían violado, no habían denunciado, o bueno, pues habían querido directamente tener sexo con un hombre con el que sabían que no se iban a casar, necesitaban recuperarla, ¿no? Solamente necesitaban aparentar uno o digamos, o de los dos elementos que en la Edad Media decían que se caracterizaba la virginidad. Por ejemplo, en el lapidario de Alfonso X se nos habla de la piedra camiruca, que se reduce a polvo, se mezcla con agua y se introduce en la vagina, lo cual provoca un estrechamiento que hace que la mujer sea muy difícil de penetrar y que además, ante digamos, un estrechamiento tan grande, se le provoca a la mujer una herida a la hora de penetrarla. Por tanto, aparentemente sería virgen. ¿Qué otro problema hay que evitar? Bueno, pues las enfermedades, ¿no? Las enfermedades ligadas al coito. El primer grupo de ellas serían las de transmisión sexual. Esto no es ningún invento de la modernidad, porque tanto la gonorrea, que lleva con nosotros desde tiempos de los romanos, así como la candidiasis y el tracoma, también aparecen en la Edad Media. Los libros de medicina de castellanos del siglo XIII pues hablan también de llagas en los penes, apostemas en los genitales, en ambos sexos, ¿no? Son enfermedades que podrían ser de la piel, ¿no? Pero los médicos hablan de que no, de que son enfermedades de transmisión sexual. Tal vez sí que es cierto que fuesen enfermedades de la piel, pero el hecho de que ellos digan que son de transmisión sexual nos dice que ellos creían en que el sexo transmitía enfermedades. También el exceso de ardor, el exceso de número de coitos, pues también provocaba enfermedades, ¿no? Que había que curar o que había que prevenir, ¿no? Pues, por ejemplo, los hombres, por excesos sexuales, perdían la visión, se le disminuía el número de años de vida, tenían problemas en las articulaciones, problemas cerebrales y otros problemas de riñón, por ejemplo. También podían quedarse estériles igual que las mujeres. Algunas de estas enfermedades, por ejemplo, pues tenían tratamiento, ¿no? Como la debilidad, las piedras en el riñón, las llagas, pero lo que decían los médicos era que había que moderarse,
que había que moderar esos encuentros sexuales para no recaer. O, como contaban en un lapidario de Alfonso X, pues hacerse con una piedra cuyo nombre es desconocido y que era capaz de bloquear todos estos males. Bueno, como bien decía Alfonso X, esta es la medida de España, no la de Lombardía o Alemania. Él se refería al tamaño del pene, pero en este caso, en esta ocasión, bueno, vamos a decir que esta medida es lo que nosotros hemos estado hablando. Hemos estado hablando de la sexualidad de los habitantes de la Castilla de Alfonso X y también de la del mismísimo rey, ¿no? Y en la medida en la que las fuentes nos lo han permitido, que son escasas, ¿no? Se ha intentado responder pues, a esas preguntas de pues, quiénes tenían vida sexual, cómo la desarrollaban, qué eran capaces de hacer para tener sexo, ¿no? O qué consecuencias eran las que tenían sus actos, o bueno, pues qué normas veían, bajo qué normas estaba sujeta su sexualidad. No eran personas asexuales, tampoco eran lo contrario, pero digamos que tampoco vivían su sexualidad sin atarla a ningún sistema de normas de comportamiento. Aquí se han visto, por ejemplo, dos. Y aún así, pese a esos dos sistemas que muchas veces les constriñen, especialmente a ellas, bueno, pues les vemos que los comportamientos sexuales, que su vida sexual está ahí, aflora. La Edad Media, por tanto, pues no es esa Edad Media que nos han pintado en blanco y negro a nivel sexual, sino bueno, que está llena de color, de matices, de contradicciones, en fin, pues es una Edad Media humana. Y bueno, pues poco más puedo decir. Esta es mi dirección de academia.edu. Aquí tengo todos los trabajos de los que ha hablado un poquito antes Jorge y bueno, pues, aquí estoy para lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Fue muy buena. También interiorizarnos un poco en estas temáticas también que rompen con esta mirada de la Edad Media, que es una edad sin tabúes, una época como que todo bien ordenadito, como se nos suele enseñar casi en el colegio, un periodo donde prácticamente nadie tenía vida privada y menos vida sexual. ¿Ya? Vamos a dar paso entonces a quienes tengan alguna duda o consulta, aprovechar la presencia de Ana para que quieran comentar algo, preguntar algo. Pueden levantar la mano, pueden dejar su pregunta por el chat acá en Zoom, por Facebook también. Ahí ya tengo algunas preguntas que están ya expuestas, ¡Qué bueno! Vamos a leer, pero vamos a dar primero acá por esta, acá tenemos una consulta. La profesora Marcela Cubillo está levantando la mano. Vamos a darle el audio. Profesora. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente. Sí, alto y claro. Hola, Ana, mucho gusto. Hola. Bueno, yo te escuché con mucho interés porque es un tema en particular que a mí me atrae como historiadora. Y justo además podía, porque justo terminé un curso antes, así que pude escucharte por entero. Me Primero, alegro. lo hiciste de manera muy completa, me parece que en una hora lograste el milagro de dar un abanico a todos como los ángulos del tema. Y creo que eso es muy positivo, sobre todo para los que no lo conocen y va a quedar grabado y por lo tanto podrán escuchar. Y que a su vez va a beneficiar en su enriquecimiento para efectos, sobre todo de quienes enseñan a nivel escolar y de estos temas a veces no han tenido oportunidades de leer o no se abordaron en la universidad, porque en las visiones más tradicionales, que yo diría todavía existen en muchas universidades, estos temas no se tocan. Y se sigue conservando y perpetuando esta visión un poco como decía Jorge, media idealizada, muy disciplinada, llena de tabúes, y que van siendo llenados por el cine, muchas veces que perjudica una mirada más rica del periodo. Así que creo que tú hiciste un gran aporte. Ahora, yendo a una pregunta de las muchas que me afloraban mientras escuchaba, pero que creo que puede hacer un aporte tu respuesta para los que van escuchando, es ¿cuáles sientes tú
como especialista, podríamos decir, son las características propias de la sexualidad tardomedieval. ¿A qué me refiero con esto? Porque hay una serie de elementos que se van a heredar del mundo clásico, cierta mirada patriarcal, obviamente a veces conductas misógenas, cuestiones que yo incluso estuve comentando cuando expuse el otro día, pero hay otras que son nuevas. Por ejemplo, la idea del pecado. ¿Ah? Y la lujuria es un planteamiento teórico, pero práctico, porque influye en la vida, en las conductas, disciplina, como diría Michel Foucault, muy potente. Entonces, en esa línea es que va mi pregunta. Si tú, así, reflexionando en voz alta, digamos, para complementar, pudieras mencionar dos o tres características, no sé, que a ti te parecen que son como exclusivas de la sexualidad medieval de este periodo, que podríamos decir son como un aporte, puede ser prejuicio o tabú o miedos, en fin, para de alguna forma hacer como una separación entre ideas heredadas, que las hay, y ideas nuevas. Por eso mencioné la idea del pecado, que perfectamente la puedes partir por ahí, me da igual. Pero quizás hay otras que tú que conoces el tema, te parece que son interesantes o miedos nuevos en torno a la sexualidad y que sean propias del mundo medieval. Eso. Uf, madre mía, no esperaba menos. Ay, Menudo lío. no, pero tómatelo con calma. Es Sí, sí. porque creo que puede ser interesante como tratar de hacer una diferencia sin un ánimo lógico de estigmatizador de los periodos, lógico, eso es una visión tradicional que no aporta a nadie, pero sí distinciones. Por eso mencioné el ejemplo del pecado, porque el pecado de la lujuria es un concepto nuevo que trae el mundo medieval, que el mundo antiguo, como tal, sea en lo teórico como en lo práctico, no lo tuvo. Entonces, ahí vemos un elemento nuevo. Pero yo pienso, y ahí me viene la duda, por eso te lo preguntaba, ¿cuáles podrán ser otros aspectos novedosos, miedos o no, temores, prejuicios, tabúes, que dentro de lo que tú vas mencionando, te parecen que son más propios de este periodo y que son nuevos? Bueno, porque no creo que Sí. todo haya continuado igual. No, la verdad es que no. A ver, así un poco a bote pronto, porque la pregunta la verdad es que es una muy buena reflexión y yo que tengo un muy buen amigo romanista, pues luego me va a dar caña, seguro. Pues mira, una de las cosas que cambian es la forma de entender a lo mejor de la homosexualidad, ¿no? Que en el Imperio Romano pasa a poder ser, digamos, practicada, siempre y cuando tú seas activo, ¿vale? Eso sí que es verdad que en el mundo romano el pasivo no se ve bien. Por eso, si un hombre libre es pasivo, además de un esclavo, pues bueno, se monta, le dicen de todo y yo no sé hasta dónde podría llegar el asunto. En la Edad Media ya sí que vemos, sobre todo a partir del siglo XI-XII, que da igual qué tipo qué es lo que hagas con una persona de tu mismo género, que es pecado, que es pecado y además es delito. Incluso llegan a no diferenciar en algunos momentos con las personas que son violadas. O sea, un hombre puede violar a otro hombre. Y llega incluso a ver a hombres, oye, es que yo fui violado, yo no quería, no, lo sentimos mucho, pero sodomita, ¿no? Luego sí que es verdad que, por ejemplo, Alfonso X sí que diferencia, yo no, hay gente que es violada, hay que distinguir bien, ¿no? Eso por un lado. Luego, hay delitos que en su origen eran pecados, es decir, que pasan a ser delitos porque son pecados. Por ejemplo, la zoofilia. Yo no sé si en el mundo romano la zoofilia, yo creo que por lo que te veo, creo que la zoofilia no era un delito. Pero con el cristianismo la zoofilia pasa a ser un pecado y acaba siendo un delito. Y es que encima en Castilla es un delito grave, eh, tan grave como que se castiga con la muerte. Y hay procesos, ya, bueno, ya en Castilla, cuando hablamos de procesos, ya a finales del 15, de gente que
le han pillado teniendo sexo con una mula de verdad acaba muriendo. El incesto también a veces se pasa también a ser delito, o sea, pasa de ser un pecado exclusivo de la Iglesia, a ser un delito. Cuando dices, bueno, ¿y qué más dará con quién me meta yo en la cama? A Alfonso X, ¿qué le importa, no? No, pues el Estado, la corona incluso llega, yo recuerdo que llega a castigar a unos nobles y les llega a multar económicamente porque han tenido sexo siendo familiares. Nuevos tabúes, por ejemplo, pues todos los que tienen aquellos que ver con los sacramentos. Por ejemplo, el sacramento de la unción de enfermos. Hay gente en la Edad Media, en Castilla, que siempre que hablo, voy a hablar generalmente de Castilla, ¿de acuerdo? Hay gente que está a punto de morir y no quieren que le den los santos sacramentos porque piensan que si se los dan y se recuperan milagrosamente no van a poder volver a tener sexo. Entonces, todo aquello que tenga que ver con los sacramentos es algo nuevo. Por ejemplo, la unión, que yo no sé si en Roma, que creo que probablemente en Roma también se une, ¿no? La unión que hay entre la lujuria y la gula y la pereza. El perezoso acaba siendo lujurioso y el guloso acaba siendo también lujurioso. ¿Qué más? También yo creo que sería un aporte, por lo menos en Castilla, esa unión tan íntima entre prestigio y sexualidad. Que yo sé que en Roma que lo hay, ¿no? El prestigio de una persona es también, bueno, en todas las sociedades, bueno, en muchas sociedades, vamos a hablar con propiedad, esta unión entre prestigio y sexualidad aparece, no es nada raro. Pero es que en la Edad Media yo creo, al menos en Castilla, porque es que el problema en Castilla sabemos que surge en el 13, pero a lo mejor nos ponemos con Inglaterra y Francia y es un poquito más tardío, 14, 15. Entonces, eso que constriñe tanto es también muy propio de la Edad Media, porque es que, sobre todo a las mujeres, ya no es solamente que pecas, es que encima tienes el problema de que estás faltando a tu familia con tus comportamientos sexuales. Y eso sí que creo que yo creo que sí que es una elaboración bastante medieval, aunque viene de su origen de los visigodos, y los visigodos pues lo tomarían de donde lo tomaron, ¿no? Que ellos son un pie entre la antigüedad y la Edad Media. Creo que elaboración tan fuerte, ¿no? Tan que afecta a todo el mundo, a toda una sociedad, sí que es algo medieval. Y por ahora no se me ocurre así a bote pronto ninguna más. No sé. Uy, no te oímos, Marcela. Estoy reactivándole el audio, profesora. Ahí está. No, ¿sabes? Estaba pensando mientras te escuchaba un tema que es muy complejo y, por lo que implica hoy, que es la pederastia. Porque habría que decir, para los que están escuchando, que obviamente la pederastia del mundo antiguo precristiano hay que entenderla como una relación entre un adulto y un joven, no necesariamente un niño, que es como la mirada morbosa contemporánea, no, un adolescente casi vísperas de adulto, en las que eventualmente se podía activar sentimientos que quizás involucraran también sexo. Pero como esto va a cambiar en el mundo medieval por la relación entre los géneros y se va a rechazar, pensaba, mientras te escuchaba, justamente que esto, pero yo no sé en particular si en el mundo medieval se abordó. No obstante, tal vez uno podría decir, quizás en el mundo, pero es una hipótesis, medieval se empezó a construir el rechazo a la pederastia, quizás, porque el delito es contemporáneo y el rechazo a la pederastia, entiéndase, entre varones, porque si uno lo piensa, heterosexualmente, la relación de un adulto con una joven fue la norma hasta comienzos del siglo XX. Mi propia abuela, yo soy más grande que tú, pero mi abuela yo la pongo siempre como un ejemplo. Fue una mujer de 15 años que se emparejó con un hombre de casi 40 años. Qué medieval y qué moderno. Claro. Y qué antiguo. Claro, y esto es de comienzos del siglo XX, mi abuela paterna. Entonces, no, y en rigor eso sería pederastia hoy. Pero no, yo me refiero a la masculina, digamos. Se debe haber empezado a construir en algún momento este rechazo progresivo que creo
concluye con mucha lentitud en el 20, Ujú. catalogado como delito. Pero es una hipótesis. No sé si en el mundo medieval. ¿Tú qué Pues mira, opinas? lo poco que te puedo decir, porque pederastas, me he encontrado, pederastas por así decirlo, me he encontrado solamente uno, que además es judío, que viola pues a un criado que tiene 10 años. El problema es que aquí hay homosexualidad por un lado y encima él Mm. es judío. Entonces es un doble problema. Pero sí que sé, a nivel de Castilla, solamente tengo eso, porque no se habla tampoco, las normas eclesiásticas tampoco hablan del problema, que el problema existía seguramente. Pero ha salido hace cosa de medio año, y es una pena porque no lo tengo aquí, me ha llegado hace un par de días un libro, luego en Facebook escribo la referencia si no se me olvida, no me acuerdo ahora mismo de la autora, que habla de ese tema. Y la autora es muy buena, muy reconocida, no me acuerdo del nombre. Y el libro además es muy gordito y estuve viendo el índice y está bien hecho, o sea, hay material, será material inglés, francés. Entonces a mí me indica, con lo poco que he visto del libro, que efectivamente el problema en la Edad Media ya se conoce y sobre todo ya se oculta, que es la parte más interesante, porque el libro parte de eso, es decir, la Iglesia contemporánea está ocultando la pederastia, ¿vale? ¿Cuánto tiempo lleva la Iglesia ocultando la pederastia? Y entonces echa hacia atrás a ver y se encuentra, ella es medievalista y se encuentra pues que ah, hay mucha tela que cortar. Con respecto a eso que estás planteando, hay un comentario también dentro del tema de la seducción que estabas comentando, Ana, especialmente dentro del mundo eclesiástico, que me llamó bastante la atención. Yo recuerdo haber leído su momento el de Camerón, Ah, y en estos cuentos que narran estos jóvenes que afrontan la pandemia de su contexto, yéndose a lanzarse a la vida, por decirlo de algún modo, hay uno de los cuentos estos que comentan sobre un monje que llega a un pueblo y seduce a las mujeres, pero la seducción la hace a través de que él es santo, casi que tiene su pene santo, por decirlo de alguna manera. Entonces eso atraía a las mujeres y finalmente terminan casi linchando a este monje. Los mismos hombres del lugar lo terminan casi expulsando porque él se aprovecha de su condición mística, por decirlo de alguna manera, para seducir a las mujeres quienes veían en la relación sexual con él una forma de llegar a la salvación, porque en el fondo por eso ellas se entregaban a él. Entonces también sería como interesante profundizar en ese tema, que el de Camerón corresponde al siglo XIV ya, o sea, vemos cómo esto viene desde mucho, cómo se ha extendido, y quizás hasta cuándo también. bueno, ya sabes, la imaginación no tiene límites. Si alguien piensa que yo tengo un pene santo, pues, y cuela, cuela, ¿no? Yo sí que recuerdo de gente, bueno, a ver, seductores, es muy típico la seducción dentro del clero utilizando la confesión. Eso sería lo más típico, ¿no? Pero sí que me han contado, me han llegado noticias de parecido a lo que cuenta el de Camerón, ¿no? De gente que debido a su misticismo seduce, dice a las mujeres que a través de mi cuerpo, de nuestra relación sexual, sea una relación sexual mística y consideras la salvación. Me suena más, la noticia que me llegó era más del 16, pero tampoco me extrañaría que ocurriese en el 15, en el 14, en el 13. Es que solamente necesitas una persona con la idea y alguien que se la crea. Es en lo que consiste la seducción. Muy bien. Mira, acá Maritza nos pregunta, dice, ¿qué pasaba con los hijos de las monjas? ¿Dónde iban a parar? Vale, bueno, pues esta es muy interesante, muy buena aportación. Pues bueno, como por ejemplo, de cualquier madre soltera, el hijo podía ser llevado a otra persona que lo criara. Podía ser un familiar o podía ser una persona a la que se le contrataba y se le daba dinero, ¿no? Pues a 3 pueblos para allá hay una mujer que es lactante, pues que críe el niño durante 3, 4 años, los que sea. Pero en ocasiones, y
no son tan raras estas ocasiones, son las monjas las que crían a los niños en el convento como suyos. Siempre y cuando nadie se entere, nadie de fuera del convento se entere, aquí no pasa nada. Se puede decir que es un niño que nos hemos encontrado abandonado, que es de una criada que ha muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un caso de un convento francés que incluso bautizan al niño en la propia iglesia del convento, lo cual es un escándalo, porque eso ya es como decir, bueno, es tan normal lo que estamos haciendo que nos da lo mismo que veáis que estamos bautizando a un niño de nuestra propia casa, por así decirlo. En algunos casos se podrían abandonar, claro, pero en muchas ocasiones, ya te digo, o se dejan para criar, o se llevan para criar, o se crían. Ellas mismas lo hacen. Hay monasterios, hay que pensar que monasterios que en Castilla son muy chiquititos. Algunos llegan a ser de 2, 3, 4 miembros. Y 4 monjas, una la priora, otra la tesorera y las otras 2, ¿qué van a hacer? Si a veces la mitad, todas ellas tienen el mismo problema, todas ellas tienen un amante. Hay otros en los que no, ¿eh? Hay otros en los que la gente es muy ordenada y no pasa nada. O sea, no pasa nada sexual. Pero hay otros en los que, bueno, pues si la priora tiene amante, ¿porque yo no voy a tener un hijo? Bien. Ángeles Paniquelli nos pregunta, dice, buenas noches, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Quisiera preguntarle si tiene algún trabajo acerca de este tema, pero en el mundo musulmán del siglo XIII de la península ibérica. Muchas gracias. Uf, pues mira, yo leí uno hace ya un tiempo, pero es que no me gustó. No estaba mal, pero no había mucha calidad. Entonces, no sé si buscarlo y referenciarlo, porque bueno, puede ser de ayuda. Los compañeros de Islam, yo creo que a lo mejor por un problema de las fuentes o porque no se han animado, pues estas investigaciones no las hacen mucho, la verdad. Si hay alguien por ahí, oye, pues que esté buscando un tema de investigación sobre el mundo andalusí, pues bueno, que piense que sería una buena idea. Voy a buscarlo e intentaré dar la referencia, a ver lo que tardo, espero no tardar mucho en encontrarla. Y la pongo en el Facebook, ¿vale? De acuerdo, porque yo creo que puede ser interesante. Es que ahora mismo te digo, lo leí hace unos cuantos años y encima no me gustó, pero no quito que pueda ser muy válido. La verdad, sí que hablaba de cosas que se había encontrado en crónicas, tal. Era raro, porque es que además el autor era un oftalmólogo, era algo muy curioso, sinceramente. Pero como base para una investigación estaría muy bien, la verdad sea dicha, porque te ofrece ya una serie de materiales con los que tú puedes trabajar. Así que bueno, pues me comprometo a buscarlo y a subirlo, a subir el título y, digamos, lo que se llame la ficha bibliográfica. Acá Viviana Russo nos dice, gracias, gracias, muy interesante el tema, excelente la manera de presentarlo. Oh, yeah. En el fanpage tenemos también saludos de Vero Velasco y Alan Pfeiffer pregunta, dice, ¿qué implicaciones dirías que tuvieron las prohibiciones de matrimonio hasta el 4º grado con la expansión de los centros urbanos y el crecimiento de los intercambios comerciales en Europa? A ver, cuando en Letrán en 1215 se pasa de prohibir del 7º grado al 4º, hay un alivio, porque es que los primos o familiares hasta el 7º grado es demasiada gente. Por tanto, cuando se pasa al 4º grado, la población la siente como un alivio. Pero sigue ocurriendo que el 4º grado sigue siendo un familiar o un familiar lo suficientemente alejado como para que tú pienses en casarte con él o como para que tú no sepas que es tu familia. Entonces, en núcleos grandes era mucho más fácil, como viene población sobre todo del exterior, era mucho más fácil que el 3º, 4º grado intentar evitarlo, ¿vale? El problema ocurre en núcleos pequeños. Núcleos pequeños muchas veces ocurre en los pueblos que todo el mundo se apellida igual y eso es por algo. Entonces, si yo me quiero casar con el vecino, lo más seguro es que sea familia mía. Entonces, aquí entra en juego de lo que hemos hablado de pedir al Vaticano, pedir al obispo que por favor nos permita casarnos. Yo creo que si esas bulas no hubieran existido, el problema hubiera sido mucho más grave
y la gente se lo hubiera saltado más. En el sentido de que si tú te quieres casar, al final, aunque sea con tu primo tercero, te acabas casando. Siempre y cuando no te pillen y no te denuncien, o puede ocurrir que estés en un obispado, que al obispo no le importen mucho estas cuestiones y pase, ¿no? Pero repito, pues la implicación fue dura, fue dura. Pero bueno, encontraban esas formas de aliviaderos, ¿no? Por un lado era ocultar la relación, por el otro era pedir una bula. Y esto tiene otra cara. La otra cara es que yo, si me caso con mi primo en cuarto grado y no pido una dispensa, si sale mal dentro de 3 años, puedo pedir la nulidad. En la Edad Media, lo bueno se ve mucho, en la Edad Media o en cualquier edad, seamos honestos. Donde tú ves la parte que tú puedes ver algo que es un problema, pero le puedes encontrar la parte buena. Y la parte buena del incesto, de hasta el cuarto grado, es esa. Igual que nos prohíben casarnos, también nos permitirán anularlo. Y ocurre mucho entre la realeza. Muchas veces saben perfectamente que se están casando entre familias. Yo me acuerdo familias que son, a ver, son los padres de Fernando III, Berenguela de Castilla, que casa con Alfonso IX, y son familia y lo saben perfectamente. Pero se casan con un motivo digamos, de parar una guerra. Pero saben perfectamente que son familia y por eso su matrimonio acaba anulado. Pero vuelvo a decirlo, lo mismo, o sea, ¿es un problema? Sí. Pero el problema nos puede dar ventajas también. Entonces, bueno, espero más o menos haber conseguido a un problema tan complicado como es el del incesto, haber dado un destellito de luz, ¿no? Para ir finalizando ya y bueno, dejarte descansar también, ya debe ser tarde allá en España. Pero yo Bueno, también tengo una consulta que dentro de mis apuntes que eh, tú te referiste en algún momento a las técnicas estas que utilizaban especialmente desde el punto de vista del clero, un poco de los reinos quizás, con respecto a perseguir un poco la sexualidad, ¿ya? Ahora, yo tengo una pregunta porque dentro de este manto de moralidad moralizante que se suponía la iglesia cubría todo esto, eh, técnicas efectivas para controlar, porque estamos hablando del control de la vida privada sexual de las personas, probablemente en la noche, probablemente en lugares ocultos, en lugares, porque buscaban, me imagino, donde no llegaba un poco la fuerza esta que decía tener la iglesia. ¿Fue tan así? ¿Existían realmente estas como técnicas efectivas para parar este desarrollo sexual, quizás? vale, mira, en la Edad Media, la vida, digamos que los vecinos lo ven todo. Cuando lees la documentación, ves que los vecinos están en todos los sitios. De repente asoman por una tapia, de repente asoman por una ventana y ven cosas que buscan ver. Entonces, lo que hace la gente para ocultarse de sus vecinos y de todo el mundo, pues efectivamente es buscar lugares ocultos, ¿vale? Para tener sexo. Y quien dice los vecinos, ojo que luego los vecinos te denuncian, ¿no? O los vecinos ocultan, o sea, digamos que se guardan lo que han visto para, si alguna vez lo tienen que utilizar en tu contra. ¿Qué hace la gente? Se intenta ir al campo, pero ten cuidado que los campos también son muy transitados. Intenta meterse en la habitación más recóndita de la casa, pero ten cuidado porque en las casas también vive gente y entra la gente. O hay ventanas y los vecinos miran. Intentan ocultarse en cualquier sitio. Intento ocultarme en la iglesia, dentro de la iglesia, en la zona del coro arriba, a ver si nadie me ve. Bueno, intentan a ver, sí que es cierto que cuando ellos saben que pecan o saben que una casada adultera, pues se tiene que ocultar, ¿vale? Pero el problema es eso, que como no te ocultes bien, y es muy difícil ocultarse bien, te pillan. Entonces, aquí, cuando hablamos de que la Iglesia busca castigar a los pecadores, ¿cuál es el sistema que tiene? Bueno, pues ellos, digamos que en todas las parroquias ellos tienen un delegado, que es el cura. Luego están los vicarios, tal. Bueno, entonces un cura sabe que 2 personas
dos primos carnales han tenido sexo, el cura lo puede denunciar, ¿no? Puede denunciarlo al vicario y esto puede pues, llevar a que, oye, pues sean denunciados y tengan que hacer una penitencia pública, etc. Pero claro, ¿qué pasa si yo como cura le digo, oye, sé que has tenido sexo con no sé quién? Pues es que a lo mejor a mí me responden de, oye, tú sabes que yo sé que tú tienes una concubina y 3 hijos aparte, ¿no? ¿Qué te parece si tú a mí me denuncias por incesto y yo a ti te denuncio por concubinato? Entonces, claro, si tu delegado, el delegado que debe denunciar, que debe, digamos, reinar porque la gente no peca, es igual de pecador, pues, ¿cómo funciona el sistema? Pues claro, el sistema funciona así. Muchas veces se llega a mencionar que, claro, es que como un cura que es concubinario o cosas incluso peores, ¿no? Porque, bueno, el que es concubinario por lo menos tiene pareja fija, pero si es un cura que le gustan mucho las mujeres, como una persona pues, que está fornicando todo el día, me va a venir a mí a echarme en cara que soy un pecador. El problema que tiene muchas veces la Iglesia es que sus propios delegados son pecadores, que sí, que son humanos, pero claro, eso es un arma. Y la Iglesia en Castilla es que lleva desde el siglo XII hasta finales del XV para solucionar los problemas que les provoca, pues eso, el concubinato de clérigos. Estamos hablando 300 años y pico para solucionarlos y no lo soluciona la Iglesia. Lo solucionan los reyes católicos cuando empiezan a perseguir. Entonces, sí, que hay formas de perseguir, sí, las hay. Pero que hay formas de librarse de esa persecución, también las hay. Tú fíjate en lo que hace tu vecino, no vaya a ser que te valga un día de estos que te sea necesario, porque te acuse de algo. Ya, bueno, Ana, vamos a dejarte descansar. Estamos muy agradecidos de Yo sí tu que estoy ponencia. agradecida. Así que, mira, vamos a enviarte a tu correo este pequeño símbolo un poco de esta jornada, recuerdo digital que quede ahí de tu ponencia entonces en nuestra jornada. El tema es sumamente interesante, nos abre bastante perspectivas de un mundo de investigación, entonces vamos a estar ansiosos también con los resultados también de lo que estás escribiendo. Te Yo, invitamos a dejar también tus comentarios en el fanpage. sí. Hay algunas preguntas que pueden surgir, la fuente si es que deseas. Así que solamente eso, puedo agradecerte, Ana, y muchas gracias. Y esperamos tenerte en una nueva ocasión también en esta jornada de estudios medievales. Pues oye, a ver, nos vemos el año que viene, ¿de acuerdo? Muy bien, genial. Así que comenzamos a despedirnos entonces. ¿Ya? Bueno, pues venga. Vamos a Buenas dejar de noches. compartir acá. Nos despedimos de los amigos que están en Facebook. Tenemos la transmisión y paramos la grabación. Muchas